Ahora vamos a pasar a un ejercicio mucho más lindo, diría yo, mucho más interesante, porque es una Cobb-Douglas con 3 bienes. Y el objetivo de este ejercicio es demostrar que, salvo unos pasos extra, 3 bienes es lo mismo que 2. Y de hecho, n bienes es más o menos lo mismo que incluso 2. Cuando estamos trabajando con 2 bienes, salvo algunas excepciones, estamos viendo la generalidad de estos casos. Y vamos a trabajar primero con estos 3 bienes. ¿Qué deberíamos hacer? Claro. Acá este coeficiente era 1 menos alfa menos beta. Pero yo le puse gamma y lo definí acá, lo aclaré para hacerlo más sencillo de trabajar. Esto es una Cobb-Douglas homogénea de grado 1, por esto de acá. Entonces, más o menos ya sabemos a dónde deberíamos apuntar. Uno generalmente va a calcular el lagrangiano, pone la función de utilidad. A esto le agrego una restricción, que la restricción va a ser W menos PX. ¿Por qué PX y no menos P1 X1 menos P2 X2 menos P3 X3? 1, me da paja copiar todo eso. 2, si estamos trabajando con n bienes, es más fácil generalizando así. Y hay que entender que P es un vector que es P1, P2, P3 en este caso, y X es X1, X2, X3, otro vectorcito. Dimensiones 3 por 1, primero se cuenta la fila, después la columna. Dimensiones 1 por 3, quiero decir, feliz cumpleaños, primero fila, después columna, una fila, 3 columnas. Y esta es feliz cumpleaños, 3 por 1, 3 filas, una columna. 1 por 3, 1 por 3, me queda 1 por 1, genial, es todo escalar, está todo lindo. Pero no vamos a meternos con eso. Esto es simplemente P1 por X1 más P2 por X2 más P3 por X3. Simplemente una forma de escribirlo más breve. Si no me alcanzaría el lugar acá. Y bueno, derivamos el lagrangiano, empezamos con x1 y anotamos. Vamos a tener la utilidad marginal de x1, pero en vez de poner x1 voy a poner xy. ¿Por qué xy? Para hacerlo de forma genérica, si a la larga es básicamente lo mismo. En uno voy a tener la utilidad marginal del bien y, sea este el bien 1, el 2 o el 3. Y en el otro que voy a tener menos lambda el precio del bien y. Esto va a pasar si el bien 1, el 2 o el 3. Entonces, en el óptimo, esta derivada vale 0. Entonces, es posible reescribir todo esto como lo siguiente, sobre PI. Y esto es válido tanto para el bien 1 como para el bien 2 como para el bien 3. Es decir, que es válido para cualquier bien. Para el bien J, también. Para todo I, J. Si quiere le podemos agregar así, perteneciente al conjunto 1, 2, 3. Para hacerlo más formal, pero creo que se está entendiendo. El punto es que de acá yo llego a algo bastante conocido que es de las cosas más sencillas y lindas, simplemente una relación entre cosas que se va a utilizar en todo micro y macro. Así que está bueno saberlo y que ahora nos va a simplificar, mi perrita está bostezando, nos va a simplificar para hacer el ejercicio. Bien, teniendo eso en cuenta, pasemos ahora sí a resolver. Primero, vemos que podemos aplicar una transformación lineal para hacernos la vida un poco más sencilla. Nos queda alfa logaritmo natural de x1 más beta logaritmo natural de x2 más gamma, que vale esto, logaritmo natural de x3. Entonces, cuando calculamos utilidad marginal del bien 1 sobre utilidad marginal del bien 2, por ejemplo, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar alfa sobre beta por x2 sobre x1. Genial. Y voy a hacer lo mismo y lo voy a calcular ahora utilidad marginal del bien 1 respecto a la utilidad marginal del bien 1. Del bien 2, que esto va a quedar del bien 3, no quiero repetir lo mismo.
alfa sobre gamma por x3 sobre x1. Esto es igual, en los dos casos, P1 sobre P2, P1 sobre P3. Y de acá lo que quiero despejar es x2. Y de acá lo que quiero despejar es x3. ¿Qué quiero? Quiero que me quede en función de x1 y quiero que esto también me quede en función de x1. Para poder meter todo en la restricción presupuestaria y que solamente tenga x1 en esa restricción. Y así voy a poder hallar x1. Y al hallar x1, x2 y x3 van a salir. Entonces, pasemos a calcular. Esto me va a quedar. Voy a tener que pasar todo esto para acá. Queda x2 es igual a P1 sobre P2 por beta sobre alfa por x1. Y acá me va a quedar x3 es igual a gamma sobre alfa por P1 sobre P3 por x1. Bien, entonces vamos a la restricción presupuestaria. Voy a buscar esto de acá. W es igual a P1x1 más P2 por x2, que va a valer esto, P1 sobre P2, beta sobre alfa, x1, más P3 por P1 sobre P3 por gamma sobre alfa, x1. ¿Qué tengo acá? Tengo W es igual, puedo sacar factor común, P1x1 de 1 más beta sobre alfa más gamma. Que hasta lo podría reescribir de la siguiente forma. W es igual a... Yo podría pasar dividiendo esto por acá. X1 por... Lo voy a poner así. Alfa más beta más gamma. Eso cualquier cosa. Gamma sobre alfa. Paso esto para allá. Y me va a quedar que... Tengo mucho pizarrón. X1 es igual, no sé si debería haberlo hecho porque yo me estoy por olvidar, alfa más beta más gamma, que si sabemos cuánto era gamma esto, gamma era 1 menos eso, entonces esto es 1, entonces esto me queda alfa, alfa sobre P1 por W. Douglas tiene esta propiedad súper interesante, que no sé si la discutieron, pero si piensan así, X1 por P1 es el gasto en el bien 1. La puerta. Esto es el gasto en el bien 1, W es todo el dinero que tengo, entonces W sobre el gasto en el bien 1 es un porcentaje. Alfa, este coeficiente, va a ser el que me... este es alfa. Esto me va a indicar qué porcentaje de mi gasto, de mi riqueza voy a destinar en el bien 1. Todo resumido en un solo parámetro. De manera similar, esto es un dato de color bastante interesante de lo que implica la Cobb-Douglas. De manera similar, lo que voy a obtener es que x2 es igual a beta sobre P2 por W. De hecho, puedo generalizar esto para n bienes. No es mucho más difícil. Y lo voy a hacer. Porque van a ver que es súper tonto. Si pudieron hacer esto, si yo tengo la siguiente función de utilidad. Parece complicada, yo voy a poner así, productorio de i igual a 1 hasta n. Productorio es igual que la sumatoria, pero me multiplica. De xi sobre alfa i. Así va a ser la función de utilidad. Donde voy a agregar una condición. Alfa i de i igual a 1 hasta n es igual a 1.
Es lo mismo que antes. Si n es igual a 3, estoy teniendo lo mismo que tenía antes. A esto también le puedo aplicar logaritmo natural. Esto seguramente en estadística 2 lo vieron si que la están cursando cuando aplican máxima verosimilitud del productorio y logaritmo natural. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar alfa i por... Nos va a quedar mejor así. Una sumatoria de igual 1 hasta n. Parece más difícil, pero en realidad es lo mismo que estábamos haciendo recién. Así de sencillo. Y esto lo queremos calcular la utilidad marginal del bien i respecto a la utilidad marginal del bien j. Para hacerlo bien genérico, ¿qué tenemos? Tenemos alfa i sobre alfa j por xj sobre xi, y esto que tiene que ser igual a pi sobre pj. En vez de tener 1 y 2, estamos hablando de i y de j, pero es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar xj. El procedimiento es... Estoy siendo un poco repetitivo, me parece, pero... El punto es que parece complicado. Ya lo dije 1000 veces. xi por pi sobre pj por alfa j pasa para acá y alfa i pasa dividiendo. Bien. Entonces, esto es válido para toda j y para todo i. Todo lo que estoy haciendo. En la restricción presupuestaria tengo que w es igual a una sumatoria que va de i igual a 1 hasta n, es decir, sumo n veces, casi tiro todo, lo cual es igual a p, esto le voy a poner otra letra, de j igual 1 hasta n, de pj sobre xj. Entonces, ¿esto qué es? P1 por x1 más P2 por x3 más por x2 más p3 por bla bla bla, y así sigue. Pero el punto es que válido para... es una forma general, y esto es válido para todo j. Entonces podemos poner j igual 1 hasta n de que de pj por pi sobre pj xi estaba por acá, alfa j sobre alfa i. Esto lo puse acá, por algún motivo puse el pi ahí. Este se va con este, esto me queda por acá, esto también se va, todo esto puede salir de la sumatoria, entonces me queda pi xi sobre alfa i por la sumatoria de j igual 1 hasta n de alfa j. Que esto es justamente pi xi sobre alfa i, porque esto es 1. Y miren lo que nos quedó. Vaya sorpresa. Xi es igual a w dividido pi por alfa i. ¡Tada! ¿Vieron? En 5 minutos se habrá hecho esto. Ahora tenemos que hallar la función de utilidad indirecta. Bueno, muy fácil. La función de utilidad indirecta, perdón, beta, va a ser igual a que si esto era productorio de igual 1 hasta n de w sobre pi alfa i todo a la alfa i. Listo. Para las demandas higsianas tenemos que partir desde la misma condición de primer orden. Solo que en vez de usar la letra x o xm o x sombrerito, lo cual sería correcto, usamos la letra h. Entonces, ¿qué teníamos? La utilidad marginal del bien i respecto a la utilidad marginal del bien j. Si quieren, cuando digo i, piensen en 1, y si quieren, y cuando digo j, piensen en 2. Es lo mismo. Entonces, teníamos utilidad marginal del bien i sobre i, nos quedaba algo así.
es igual a por HJ sobre HI es igual a PI sobre PJ. Acá hacemos más o menos lo mismo, despejamos el bien J. Entonces nos queda HJ es igual a PI sobre PJ por alfa J sobre alfa I por HI. Bien, ¿y en dónde metemos esto? ¿En qué restricción? ¿La restricción presupuestaria? No. Lo metemos en la función de utilidad. Pero la función de utilidad va a valer el parámetro U. U es un parámetro, entonces U vale ¿cuánto? Productorio de I igual 1 hasta N, de J igual 1 hasta N, y metemos acá, lo mismo sea J o sea I. Esto va a ser X y vamos a poner H. HJ a la alfa J, que lo vamos a reemplazar entonces por, si acá hubiésemos reemplazado la J por la I, estamos teniendo lo mismo, pero por lo que encontramos acá. PI, PJ, alfa J sobre alfa I por HI, todo esto a la alfa J. Este puede ser un poquitín más complicado. Pero lo único que tenemos que hacer acá es, todo lo que es de I lo podemos sacar para un costado, ¿no? Y nos va a quedar un poquito más simple de ver. I igual U, todo lo que es de 1N. Entonces, PI sobre alfa I, HI. Todo esto está elevado ¿a cuánto? Al alfa J. O sea, tengo esto por esto mismo elevado al alfa J por lo otro elevado al alfa J. Y voy a poner como voy a separar el productorio por un lado, lo voy a volver a repetir acá. J igual 1 hasta N para hacerlo más clarito. De ¿qué? Alfa J sobre PJ. Esto no es solamente para que vean que no cambia mucho. Si lo estábamos calculando para 3 bienes, era lo mismo. Esto queda por ahí, nos queda picando ahí, que no sabemos bien qué es lo que es. Si lo pensamos para 3 bienes, es alfa sobre P1 a la alfa. Beta por beta sobre P2 a la beta. Por beta 3, gamma, o 1 menos alfa menos beta, sobre P3 a la 1 menos alfa menos beta. Pero bueno, a nosotros mucho nos interesa esto. Esto es muy interesante porque, ¿qué tenemos? Tenemos un producto que tiene la misma base multiplicado. Entonces, podemos reescribirlo de esta manera. Vamos a poner PI sobre alfa I, HI, elevado a la sumatoria de los alfa J, de J igual 1 hasta N. Es decir, teníamos x a la 2 por x a la 3. Esto es igual a x a la 2 más 3. Es lo que hicimos acá. Solo son 2, 3 propiedades de la sumatoria del productor. ¿Y esto cuánto es? Es 1. Entonces tenemos esta cosa de acá, rara, que le voy a llamar delta. Porque sí, que se decía a la gama que le puse recién. Por esto, entonces U es igual a PI sobre alfa I HI por delta, que esto es un número dado. Delta sí, depende de los precios, pero en realidad de todos los precios juntos. Esto va a ser común para todo I. Entonces, HI termina siendo U sobre PI por alfa I con este delta de acá.
si esto lo pensamos en términos de 1, 2 y 3, tenemos este delta que ya les dije que es alfa 1 por P1 alfa sobre P1 todo elevado a la alfa, beta sobre P2 elevado a la beta, 1 menos alfa menos beta sobre P3 elevado a la 1 menos alfa menos beta. Pero yo lo puedo escribir así de simple. Chao, listo, no me voy a complicar en repetirlo 3 veces. Es cierto que para esto tuve que usar algunas funciones del productorio que no sé si son obvias, no sé si las vieron todos. Tuve que usar algunas propiedades de la sumatoria que al principio dicen uno parece difícil, pero es decir, ¿vale para una suma de 3 números? Vale para una suma de n números. ¿Vale para una multiplicación de 2 números? Vale para una multiplicación de 10, 20 o n números. Es eso, no es mucho más que eso. Finalmente nos pide ya la función de gastos, que va a ser bastante interesante. Hay dos cositas, no lo voy a hacer, se lo voy a dejar a ustedes. No lo tienen que hacer tampoco, lo pueden hacer para 3 bienes y con eso les sobra, porque los exámenes, si es que son presenciales, no sé qué va a pasar. Ejercicio con 3 bienes no solemos dar. Esto es entenderlo, porque si lo entendés para 3 bienes lo entendiste para 2. Generalmente cuando uno quiere pasar a 3 bienes y entendió bien lo que es 2 bienes, se da cuenta que es lo mismo y es medio al pedo. Pero cuando uno cree que entendió 2 bienes, pero no lo entendió, cuando quiere pasar a 3 se le complica mucho. Hacer ejercicios con 3 bienes está bueno para saber si entendiste lo que pasa con 2 bienes.